Hola, este es Tipi Podcast, un espacio que procuramos que sea un lugar de resguardo, un lugar seguro, un lugar de comunidad y un lugar también donde la gente podamos darle voz a estas personas que regularmente nos piden silencio en el set. Y este es un buen lugar para poder compartir y dejar un mensaje que pueda servir y ser útil para cualquiera que esté interesado en ser parte de la industria o ya lo sea. Hoy tenemos un invitado que la curiosidad, contrario a lo que mucha gente pensaría, lo llevó por lugares increíbles, a diferentes sets y lo metió directamente al gusto por las cámaras y por estar al frente de, bueno, dentro de sets importantes. Ya nos contará la historia, pero definitivamente la curiosidad lo ha llevado por este camino y pareciera que el destino le tenía preparado, pues, este mundo de cámaras y luces. Bienvenido, Luis. Gracias por venir. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias. Y qué bueno, esperemos que se les haga entretenida mi vida o un poquito de lo que pueda contar aquí. Seguro que sí, hermano. Tienes mucho que contar. Yo creo que hasta nos va a quedar corto, pero bueno, la idea es que podamos compartir un poquito y pensar después a lo mejor en una segunda oportunidad de platicar más, porque hay muchísimo que tienes con Ah, experiencias y todo. Entonces, afortunadamente, sí. Muchas la gracias. neta. Entonces, nada, bienvenido, hermano. Qué chido. Y primero que nada, me gustaría que nos contaras quién es Luis fuera de las cámaras. Ok, bueno, pues soy Luis Palmer. Fuera de las cámaras, soy actualmente el esposo, porque ya mis hijos ya volaron. Tengo 2 hijos. Entonces, sí, empecé muy, muy chico. Entonces mis hijos ya están grandes, uno vive en Japón, uno vive aquí independiente, bueno, los dos completamente independientes, pero actualmente pues soy en la pareja de mi esposa en casa y pues parte de la familia principalmente de ella, es donde más convivo yo en el día a día. Ok, súper bien. Y con tus hijos ya grandes, tú también ya pudiste un poquito vivir la vida, ¿no? Sí, sí, sobre todo eso. Hubo un momento en el que ya mis hijos ya estaban realmente que ya no necesitaban tantos cuidados. Claro, Entonces, en ese momento fue cuando tuve la oportunidad de decir, bueno, ¿por qué no hacer algo que siempre me ha gustado? totalmente. Oye, cuéntame, vamos a empezar un poquito con la parte de la infancia, que nos gusta aquí hablar un poquito para conocer como esta cuestión de cómo, porque creemos totalmente que somos marcados por nuestras experiencias desde chicos, ¿no? Ujú. Ya sea positivamente o también de una manera en la que después nos hace sacar un carácter o una cuestión distinta, ¿no? Pero ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo recuerdas que fue? Pues mira, yo soy de una familia muy grande. Somos 10 hermanos. 10 hermanos, papá, mamá y abuela que vivía con nosotros. Órale, una familia de 10. Exacto, una familia de 10. Ajá. Yo soy el quinto hijo, No, el sándwich. el sándwich. Entonces, arriba de mí, 4 hombres. Abajo de mí, 4 mujeres y al último un hombre. No, Entonces sí era una vida medio complicada. Ese sándwich fue medio complicado porque pues arriba solamente hermanos mayores, hombres, pero para abajo que quería yo jugar claro, de la puras misma mujeres. forma y no era igual, ¿verdad? Ay, Claro, ya era jugar a las muñecas, pues no podía jugar a las muñecas. claro, claro, claro. Entonces, Sí, entonces, pero y entonces, pues, con quién te relacionabas o qué pasaba ahí en la infancia, pues, con quién hablabas más, qué más recuerdas? fíjate que cuando estaba yo muy chico, lo que más pasaba es que convivíamos mucho los hermanos, en el sentido de escuelas. Era cuando más tiempo estábamos juntos. Primaria, sobre todo, pues era cuando más estábamos juntos. Pero cuando yo entro a la primaria, estaban mis 4 hermanos. Sale uno y se quedan 4, él se va a secundaria. Ajá, Entonces tenía poco tiempo realmente para convivir con él. ok. Entonces ya era el mayor, me lleva 6, 7 años, me lleva el mayor. Entonces ya no era convivir con él tanto. Apenas estaba yo en primaria, entonces 6, Ok. 7 años, muy poquito. Y así fueron avanzando los años, iba saliendo uno y entrando uno, saliendo Claro. uno y entrando uno. Siempre íbamos 4 a la misma O sea, se escuela. llevan como que un año y medio en promedio de así, Un 2 años año. así. O sea, tus papás Exacto. así uno tras otro. Mi mamá, haciendo cuentas, se la pasó embarazada 15 años. No manches, está rudo. Pues
Ahora sí Claro. que uno tras otro, son 15 años entre el mayor y el menor. No, pues sí, 15 años Entre embarazados. 10, entre Y 10, en el embarazo, pues 9 meses, por ahí. de repente un poquito menos, de repente un poquito más, Le daban pero tregua de un mes y sí, sí, ¡guau! sí, sí, Oye, y en ese sándwich, de repente, pues, como hombre y como el último de la sección de la parte de de los la hombres, primera. ¿no? De la primera etapa de Ajá. los hombres, ¿qué onda? Cómo, o sea, qué tan visto te llamabas? O sea, ¿te sentías dentro de la familia? ¿Qué tan escuchado? Porque era mucha Fíjate, gente, eran muchas voces, era mucho, ¿no? fíjate que esa es una de las cosas también que pasaba mucho con familias grandes. Mm, Sobre todo, por lo menos yo eso es lo que viví en una familia como la mía. Resulta con que no abundaba el dinero, mm, entonces era medio complicado, mi papá salía mucho, en el principio mi mamá no trabajaba, pero llegó el momento en que tuvo que salir a trabajar. mm, Entonces, pues estábamos los 10 en la casa, pero entre tantas voces, tanto que atender, sí, hermanos muy chicos o hermanas muy chicas, ¿hacia dónde se desvía la atención? Hacia los menores. mm. Entonces los mayores, como quiera que sea, pues Van vayan, quedándose ahí, ajá, váyanle, ahora sí que rascándose con sus propias uñas, ¿no? claro. Me tocaba usar ropa de todos mis hermanos, Clásico, sí. cuatro puestas por lo O menos. sea, nunca estrenabas. No estrenaba yo nada de ropa, nada. Claro. Pero no había ningún momento en que yo dijera, ¿por qué no me toca estrenar? Ujú. No lo analizaba, no lo pensaba. Yo decía, pues me llega mucha ropa de todas Nunca maneras. falta. Entonces, nunca tuve oportunidad de ir y escoger mi ropa, de ir y escoger lo que yo quería ponerme, si no era lo que me llegaba. Claro. Entonces, sí me tocaron muchas cosas difíciles, pero también unas cosas muy buenas. Con todo esto de la familia tan grande, de tener poca atención, porque realmente era poca atención, no podían dividirse entre 10. Sí, está complicado. Si hay veces, yo teniendo 2 hijos, de repente te habla uno y te habla el otro, espérame, espérame, Ajá. déjame ver qué pasa, cuál es el más emergente, ¿no? Sí, sí. Con 10 es mucho más difícil. Lo sabes, en un set, cuando te hablan muchos, muchos Sí, no, extras. espérame, primero uno. Sí, 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 Exacto, sí, sí. De uno por uno, gachos. exacto, No es se lo mismo, amontonen. es un poquito de lo mismo, ¿no? Claro. ¿Y la relación con tu papá? ¿Qué onda? ¿Qué figura? ¿Cómo figuraba tu papá ahí? Mi papá era la figura estricta de la familia. Ah, Él quería todo como relojito. Él quería todo muy bien medido. Sirvió para muchas cosas, para que no hubiera un caos. sí, exacto. Simplemente tú vas a algún lugar y el hecho de que haya mucha gente, tener un roomie, que actualmente se ocupa mucho tener Mm, roomies, el poner las cosas siempre en el en mismo orden. lugar, siempre en el mismo lugar. Y cuando alguien no la ponía, ya gritaba el hermano, ¿de dónde está tal cosa? Y entonces ya le tocaba a uno regaño porque no habías dejado las cosas donde iban. Ah, Entonces, era la parte estricta y lo entiendo porque si no hubiera sido tan estricto, no hubiera sido un un caos caos toda verdadero. la familia. Y después probablemente las mamás regularmente son más apapachadoras, más Exacto, cariñosas, pero dejan de exacto. lado ese orden y Era la que trataba de suavizar las cosas. Mi mamá la parte trataba de emocional. suavizar. No podía enfrentarse a mi papá cuando nos regañaba, Ujú. porque no, pues, No en había esos manera. tiempos no había forma de, Ajá. pero sí era de que al ratito, no, tranquilo, o sea, piénsalo, tienes razón por esto y esto, y te quedabas con las ganas de decir, porque además mi papá Claro. era de las personas que no podías Contrariarlo. contestarle. Uf, ajá. Era de que él hablaba y punto. Y tú te quedabas con lo que quisieras decirle. Ujú. Entonces, era poca comunicación con mi padre. Entonces, fue muy difícil crecer de esa forma todos los años de primaria, secundaria, y cuando empieza uno a tener más noción, más inquietudes, no tener con quién hablarlo, con quién platicarlo. Con mis hermanos no había esa complicidad. Ujú, ujú. Por lo mismo de que mi papá exigía tanto, estábamos más preocupados por cumplir lo que nos había pedido que hiciéramos y enseñárselos a los que seguían, que realmente por tener una complicidad entre hermanos Ok, que podía haber sido padrísima ok. entre todos, ¿no? Y no, nunca se dio. Sí, porque había este temor de esta figura, de esta represalia o lo que sea. Digo, sin que necesariamente, como dices, ¿no? Tiene sus cosas buenas, pero de Claro. igual manera, también creo que está chido que ahora parece que poco a poco va suavizándose la imagen del papá.
¿no? Y se está Ujú. haciendo un poco más cercano también a los hijos. Sí. Como que siento que se está pasando, porque antes, la verdad es que los papás de antes, es decir, el papá de mi papá, por ejemplo, Ajá. pues súper estricto también, súper seco, súper lejano, no se conocían, hijos y papás no se conocían, no sé si a ti te tocó conocer un poquito más cuando estabas niño, o solo era siempre la imagen como de los mopeds, güey, ¿no? De Exacto. verle los pies del trabajo y nada más. Y ya, exactamente, no, realmente poco recuerdo de los trabajos de mi papá. Mm, O sea, él no trabajaba en una oficina, él no trabajaba directamente en un lugar, no era un burócrata, no era. Entonces yo decía, ¿qué hace ¿qué mi hace? papá? ¿Qué hace? Y cuando te preguntan en la escuela, tú di que soy comisionista. ¿Qué es comisionista? Comisionista. Ok, pues yo decía, pues sí es comisionista. Y no me ponía a analizar realmente Mm, qué era lo que pasaba, ¿no? Pero realmente mi papá había estudiado administración de empresas, entonces rescataba empresas o trataba de órale, rescatar empresas que estaban ya muy mal para tratar de levantarlas. Y ahí era donde cuando le funcionaba ganaba muy muy bien. bien. Pero mientras no le funcionaba, era Estaba difícil, sufriendo. era muy difícil. Entonces, sí es el conflicto de que exigente, muy seco, no era un padre amoroso, no era un padre que se acercaba y abrazaba a los hijos. No, nunca tuve esa imagen, nunca tuve esa complicidad con mi papá de padre e hijo, de repente, a ver, hijo, siéntate, Claro, vamos a vamos a platicar, platicar. a ver cómo te fue en la Vamos a ver escuela. el fútbol. No, No pasaba. no pasaba, no Nada. pasaba. O Sí, sea, no, eso. cuando mucho los domingos era de que se levantaba, se ponía a preparar unos hot cakes o algo para todos, entonces hacía una olla enorme. Exacto. Tenía que traer a 5 pelados para Sí. que en la cocina, güey. Y a estar cocinando durante una hora porque seguíamos No llegando y come manches. y come, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, esos domingos era muy, muy bonito el convivio Convivio. del desayuno. Pero después se sentaba en la sala, veía la tele. Ya cuando estábamos un poco más grandes, se sentaba a ver la tele y estaba Ya, viendo la tele, pero no podíamos llegar nosotros a a verla cambiarlo, después. verla con él, o porque. Le encantaba ver películas de Fred Astaire, de películas de Estados Ya, Unidos sobre todo, eran las que más le gustaban. órale. Entonces era lo que más le agradaba y eran los momentos de familia. Ajá, ajá. De ahí en fuera toda la semana, Nada, cada quien cada se quien se rasca tenía, con. cada quien era responsable de sus cosas. Mm. Nunca fueron de revisarnos los cuadernos, de revisarnos cómo íbamos en la escuela. Ah, ok. No, era tu responsabilidad Tú sabes, y y ya, tú desde sabes. chico. Exacto. Y luego el tema de, pues con 10 hermanos, también, bueno, no eran hermanos, ¿cómo le hacías para tener dinerito para de repente si querías comprarte unos chicles o algo? Fíjate que me acuerdo mucho que uno de mis hermanos compraba cerca de donde íbamos a la primaria, había una dulcería. Entonces él compraba bolsas de dulces y no las vendía. Ah, qué cagado. Entonces decíamos, bueno, pues sí, pero si no tengo ahora yo dinero, ¿qué hago, no? Cuando estaba yo en primaria, justamente quinto año, 10 11 años, decía yo, necesito hacer algo para tener yo mi dinero. No le podía yo pedir a mi madre, no le podía pedir a mi padre, y a mis hermanos menos. Me Entonces, vendían, cabrón. sí. Entonces a una calle de la casa teníamos un zapatero, Mm, arreglando zapatos ahí y todo, y dije, ¿por qué no le pregunto a ver si necesita algo, no? ujú. Me acerqué, oye, fíjate que quiero trabajar, quiero ganar dinero. ¿No tienes trabajo aquí? Pues yo solamente te puedo mandar a que entregues zapatos. Mm. Ahí está la bici. ¿Sabes andar en bici? Pues un poquito. Pues ahí está la bici. Y una bici enorme, ya como tipo panadero. Dije, no, hombre, me voy a matar en eso. Pero empecé a trabajar con el zapatero. Fue mi primer trabajo. Empezaste Y mi primera empecé a chamba. aprender cómo arreglaba los zapatos. Empecé Ujú. a remendar zapatos, a ponerle tapas, a coserlos y todo. Tenía una máquina. Sí, todo obviamente con mucho cuidado y bajo su supervisión, Ujú, ujú. porque pues, a final de cuentas era un niño de 10 años trabajando con el zapatero. No manches, sí, sí, Entonces, sí. pero me ganaba, él me acuerdo que me pagaba como 100 pesos a la semana De y los de antes. aparte propinas Ah, pues de cuando bueno. entregaba zapatos.
Afortunadamente vivía en una zona más o menos bien, Bien. entonces decía yo: "Ay, bueno, por lo menos Ya sí se me dan armó. buena propina". Ah, claro, Sí, claro, buenísimo. Oye, sí. y luego, ¿cómo empezó tu inquietud para, o sea, cómo llega la televisión o sea, esta industria, pues, cómo llega a tu vida? ¿Qué? Fíjate que cuando yo estaba también precisamente en esa época, pues, empezaba la televisión a no todos teníamos televisión. Mm. Mi abuela compró una televisión a colores. Ella se Después de la comida se ponía a ver las novelas, pero en la otra televisión que estaba en la sala, que era donde todo mundo podíamos ver la tele, Ah, okey. eran, pues, de que los llegaban los mayores, le cambiaban a la tele y ponían a ver ellos sus programas. Entonces yo decía: "Bueno, ¿qué puedo hacer para yo ver lo que a mí me gusta?". Y me metía yo con mi abuelita a ver la tele. Al poco tiempo de estar viendo la tele después de comer, se quedaba dormida. Exacto. Y entonces ya le podía yo cambiar a la tele. Y de repente ya despertaba y: "¿Ya le cambiaste?". "Sí, pero ahí le regreso, apenas Ah, le cambié, nada más a ver qué había". exacto. Ya, ¿no? Y le cambiaba. Se quedaba dormido otra vez y le volví a cambiar. Pero llegó el momento en que me empezaron a llamar la atención las novelas que ella estaba viendo. Órale, ajá. Entonces, pues veía yo las novelas y empezó a suceder el imaginarme que estaba yo participando en la novela, que ya me imaginaba yo como actor estando en las novelas que yo veía, Haciendo un personaje, algo. haciendo un personaje, ya de repente me quedaba yo dormido también a veces ya hasta en la noche, pero me quedaba dormido y yo me soñaba en las novelas que mi abuela estaba viendo. Pedrito Entonces, Fernández. entonces dije, pues sí, estaría padrísimo estar un día de veras en la tele. A huevo. Y ahí fue cuando Empezaba la inquietud ahí. ahí empezó a surgir la inquietud, pero estaba yo muy chico, igual. Y luego, ¿qué fue lo primero que te acercó a este mundo que ya sentiste? Ay, güey, es que sí está padre, cabrón. Pasaron los años, mi mamá tuvo que empezar a trabajar, entonces encontró un trabajo en una compañía disquera, Ujú, donde se hacen los acetatos para los cantantes. claro. En ese tiempo no había más que cassette o el Ajá, acetato, el ajá. LP, ¿no? Entonces, mi mamá entró a trabajar ahí como secretaria. Al poco tiempo llevó a uno de mis hermanos a trabajar como auxiliar de administrativo, contabilidad. Entonces yo decía, ¿qué hacen ahí en el trabajo? No, pues se hacen los discos y los cantantes y todo. Estaría muy padre ir, ¿no? Sale mi mamá de la empresa y mi hermano se queda como el gerente, digamos, de Ujú, ventas. Lo ascienden y entonces dice, hay posibilidades de entrar, ya empezaban mucho las computadoras. ok. Entonces dice, hay posibilidades de entrar a capturar inventarios y todo esto. ¿Quieres? Dije, pues sí, pues, ¿por qué no? Pues es No un estoy haciendo trabajo. nada. No estoy haciendo nada. Entonces, entro a trabajar a la compañía disquera y yo siempre tengo mucho la inquietud de hacer las cosas rápido Ujú, y empezar a ajá. conocer todo lo que hay alrededor. O sea, no soy, no soy una persona de estarse quieto en un Ajá. lugar. Entonces, no podía estarme encerrado en un cubículo que me daban, que nada más capturando y ya, ¿no? Yo capturaba rapidísimo, terminaba yo, ya terminé, ¿qué más hay? Ajá. No, pues ahorita no hay. Pues ya Ah, bueno. pues terminaste tan pronto, tienes pues 8 horas de nada, güey, de estar sentado hasta que sale. Entonces me iba yo a recorrer toda la empresa, toda la compañía disquera. Órale, Era una compañía disquera que estaba ahí por observatorio. okey. Y entonces, de repente me tocaba ver pasar cantantes. Que tú ya reconocías. No conocía yo A nadie. a nadie. Eran cantantes que yo no conocía, pero de repente pasaban con instrumentos, de repente Ajá. pasaban con... ¿Y ese quién es? ¿Y esa quién es? No, pues es fulanita, eso. Ah, ¿y a dónde van? Ah, es que abajo hay un estudio de grabación. Ah, haberme dicho Ah, antes, exacto, ¿no? claro, claro. Haberme dicho. Ah, o sea que hay un estudio de grabación. Hay un Ajá. estudio. Entonces empecé a pasar piso por piso, a saber qué se hacía en la empresa piso por piso, Ujú. hasta que llegué al estudio de grabación. Cuando entré al estudio de grabación, justamente estaban grabando instrumentos, nada más puros instrumentos. Entonces ahí fue como supe cómo se grababa un disco, que grababan primero los músicos, que grababan a veces instrumento por instrumento. No tenía que estar todo el conjunto, porque si alguno se equivocaba, tenían que volver a grabar todo.
era pista por pista. Y al final, en una pista, iba la pura voz. Entonces vi las mezcladoras, vi los aparatos y dije, qué interesante. Qué interesante. Luego cómo hacían los cassettes, cómo hacían todo, ¿no? Y había un director de promoción, que era el que le hacía, obviamente, difusión a los cantantes y Ujú. todo esto, que era Jorge El Che Ventura, Ok. que era un Ujú. comentarista de Televisa, un comentarista de deportes. Escribía en la prensa, escribía como en 5 Importante, periódicos, sí. trabajaba en televisión, trabajaba en la compañía disquera, hacía de todo también el señor, ¿no? Ok, ok. Y él me vio y me topó varias veces Ya te durante, veía como de, me veía por otra toda vez. la empresa, entonces, hasta que, ¿tú qué haces? No, pues yo trabajo allá arriba de capturista, estoy en la oficina de enfrente que usted. Ah, sí, 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 te he visto. Oye, ¿y qué haces aquí? Pues estoy conociendo, oye, ¿y no te gustaría ser promotor artístico? Pues sonaba bonito, ¿no? Pues Sí, sí, suena claro, bien. claro, ¿qué hay que hacer? Ah, bueno, a partir de mañana vas a estar en mi oficina, a ver, te reportas conmigo. Está bien. Yo no sabía ni qué había que hacer ni nada. Al día siguiente me presento con él y me empieza a decir que antes un artista, cuando grababa un disco en una compañía disquera, sacaba el disco de promoción, era ir a repartir el disco a todas las estaciones de radio, Ajá, ujú. a prensa, a televisión, para darlo a conocer. Sí. Y luego hacer una gira en el interior del país. De repente era una gira hacia el norte, de repente hacia el sur, también mucho dependiendo del género de Claro, música. claro, donde pudiera impactar más, donde pudiera vender más. Exacto. Entonces de repente me tocó salir con un cantante, de repente me tocó salir con otro, empezar a hacer las giras y empezar a conocer los foros de televisión de provincia. Ok. Primero Eso me fue lo tocó en primero que. provincia, Ujú. sí, provincia. Aquí todas las compañías, todas las estaciones de radio, ahí sí, porque además había que llevar al artista Ajá, a entrevistas. en las estaciones. Entonces, nosotros aquí dentro de la ciudad no los llevábamos, nada más les dábamos la cita porque pues aquí vivían. Claro. Entonces, no. Pero cuando era fuera, sí era llevarlos, Ajá. era acompañarlos durante toda la gira. Ok. Entonces, todo ese medio me empezó a gustar y a llamar y decir, pues algún día veré un foro de televisión y realmente ver cómo graban. Ok. No sabía yo cómo se grababa, no sabía si se grababa en vivo, o sea, si se hacía todo en vivo, Sí, ni si idea. se grababa, cómo se grababa, no tenía ni idea, Ujú. pero ya estaba yo algo Más un cerca. poquito más cerquita Ajá, de ajá. lo que quería. Ahí fue cuando empecé a visitar foros de televisión. Ahí conocí a Verónica Castro, a Paco Stanley, cuando tenían sus programas de Ujú. la noche y todo esto en provincia. Era mi labor investigar todas las estaciones de radio, todo lo de prensa y donde hubiera televisión, visitar Locales para. locales, que normalmente eran repetidoras. Ajá, ajá. Entonces, Claro, todo venía de acá de la Ciudad de México. claro, todo era de Ujú. aquí, pero tenían programas locales. Ajá. Entonces, si podíamos meter en algún momento algún programa local, oiga, voy a traer a fulanito de tal, necesito una entrevista para tal fecha. Entonces dejábamos el disco, va a venir, háganle promoción, empiecen a tocarlo, va a venir. Y en ese tiempo se hacía algo como ahora se hace el Vive Latino, Ok. pero de estaciones de radio locales. Por ejemplo, en Mazatlán era el Carnaval de Mazatlán Ujú. y la estación de radio organizaba eventos muy grandes Claro. con Sí, lo siguen artistas haciendo. invitados, con cantantes. Claro, claro. Entonces era un evento gratis en que llegaba mucha gente y se hacía publicidad al cantante que nosotros quisiéramos, porque metíamos a muchos que no eran famosos y otros un poquito más famosos, ¿no? Ahí fue cuando me tocó conocer a Ida Cuevas, trabajar con ella y a Carlos Cuevas y todos ellos. Fueron los más famosos con los que trabajé. Bueno, pues suficientemente famosos. Pero sí, 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 sí. Suficientemente Pero me famosos. tocó ya visitar foros de televisión aquí. ¿Cuando empezaste a trabajar con ellos? O sea, cuando no, más bien cuando estuviste de promotor y empezaste a visitar también ya. Exacto, pero en cuestión musical. Tú estabas como, ajá, tú estabas de promotor musical, Exacto. pero la misma chamba te llevaba a conocer los foros de o sea, de las televisoras. Porque eran programas de variedades, como el de Claro, Mala Noche No, como el de Paco Stanley, que de repente metían algún cantante, alguna cosa de invitado. sí. Entonces, ahí eso era el momento de que yo conocía Ujú, ujú. esos foros
y esos programas cómo se hacían, pero todavía no conocía yo nada de... Y luego, ¿cómo empezó la cuestión de que ya te acercaras realmente a qué fue primero, la actuación o fue primero la extreada o cómo conociste los sets? O sea, ¿cómo Ah, estuviste ya dentro de los sets? resulta con que ya cuando estaba yo en todo esto de la compañía disquera y todo, yo ya tenía la inquietud y ya estaba un poco más grande, pero mis papás no querían que estudiara yo actuación. Ok. No querían nada que ver con televisión, nada. Fui y me metí a unos cursos. Ujú, Me metí a estudiar ok. teatro sin decirles nada. Yo estudiaba en la noche, entonces trabajaba yo en la mañana, me daban oportunidad de salir, me iba yo corriendo, llegaba yo a estudiar en las clases de teatro y de ahí me iba yo a la preparatoria. Ya, Llegó el momento en que ya no podía yo sostener. seguir con todo esto y en la prepa hicimos un grupo de amigos y pusimos un grupo de teatro, Ok, empezamos, ahí fue cuando tuve mi primer acercamiento realmente en el teatro, a presentarme con una obra de teatro en un teatro real. ok. Entonces fue la primera vez que me presenté y todo, y fue precisamente con amigos de la preparatoria, que no teníamos un maestro como Ah, tal. nadie le estaba No, dirigiendo ni nada. no. Solo ustedes por inquietud se juntaron y Nosotros por inquietud nos juntamos y presentamos una obra que escribió una compañera que tenemos ahí. no Una manches. obra muy buena, muy de comedia y todo. Estaba un chico que era sobrino de Prisma. Prisma fue una cantante en los Ok. ochentas, Ujú. muy famosa. Y este chico arregló las letras de las canciones. Entonces eran canciones de Luis Miguel, canciones de Mijares, y les cambiaba la letra Ok. y las metíamos a la obra. Ah, qué chido. Entonces era medio musical, mucha comedia, nos divertíamos. Era Eso está chido. la realidad. Era divertirnos, era hacerlo por gusto, no pensábamos en ningún momento hacerlo profesional, Ujú, o por lo menos hasta ese momento. claro, claro. Entonces, fue mi primer acercamiento y después, pues, fue la compañía disquera, cierra la compañía disquera y me caso. ¿Cómo llegó eso de repente? Suena como una decisión muy a la ligera. Sí, sí, sí. Yo sigo sin casarme, güey. Entonces, ¿cómo? Lo que pasa es que igual cuando estábamos en la preparatoria conocí a mi esposa. Ajá. En ese tiempo, era precisamente, la inquietud de todos de que nos gustaba. Ujú, Ella decía: "Me gusta, pero tampoco mis papás tampoco quieren". claro. Ah, okey, está ¿Te bien, refieres al entonces teatro? A la a actuación. la actuación. Entonces, okey, hicimos todo por gusto, todo, pero, pues, yo seguía con ella de novios y todo. Pasa lo del viaje, bueno, los viajes Ajá, de la promotor promotora. de Ujú. promotor artístico, y de repente llega como un parón dentro de la compañía, algunas cosas que se prestaron a malos entendidos, en lo que entraron, investigaron en la empresa, vieron que todo estaba bien y todo, pero mientras llegó un parón. Entonces, en ese momento fue cuando yo dije: "¿Qué hago? Necesito algo Necesito más". acción. No, Sí, no me necesito ven que algo más. necesito cosas. Me ofrecían trabajo en Mazatlán, me ofrecían conducir un programa de televisión en Mazatlán. Ok. Entonces, empecé a poner en una balanza qué era lo que yo quería hacer. Me voy a un foro de televisión a conducir, algo que yo Provincia. nunca he Ok. hecho, en provincia, en un lugar que no conozco, nada. O me quedo aquí, y si me quedo aquí, pues ya tengo 3 años con mi novia, entonces, ¿qué tal si? Pues a ver, voy a hablar con ella, a lo mejor y a ella le interesa, Y así me ayuda a resolver a mi duda. resolver mis No, dudas. porque así si no me quiere. Exacto. Y luego. Sí, a ver si me da un empujoncito. Y Ok. me lo dio porque le dije: "¿Sabes qué? Pues ya tenemos 3 años de novios, ¿qué te parece si nos casamos? O o la O dejamos mejor nos damos un aquí, tiempo. o nos damos un tiempo", y entonces ya empiezo a ver otras cosas, A ¿no? ver si Mazatlán siempre sí Y me dice: funciona. "No, sí nos casamos". Pues nos casamos. 6 meses después nos estábamos casando. No manches. Me quedo sin trabajo de la compañía disquera, Ujú. ya no era posibilidad seguir viajando, seguir haciendo todo lo que Y ya hacía. estabas casado. Entro a trabajar en lo que podía, había dejado mis estudios,
Ok. Entonces no había podido continuar ni con lo del teatro, ya no seguí estudiando carrera por lo mismo, porque ya estaba yo viajando, entonces ya me sentía yo, la verdad me iba bien, me iba Ajá. bien, entonces ya no tenía oportunidad de hacer las mismas cosas. Nos casamos y entonces al poco tiempo embarazados. Por obra del Entonces, Espíritu Santo. Sí, así sí, pasa. vamos a tener nuestro primer hijo. Entonces decía yo, necesito una certeza de trabajo y no puedo andarle buscando sin saber qué ¿Por hacer. dónde? Trabajé en muchísimas otras cosas. Trabajé vendiendo seguros, entré a trabajar al banco, trabajé en una papelería, fui encargado de una papelería ahí en Insurgentes. Este, Trabajé en muchísimas cosas y lo más estable que tuve fue entrar a trabajar al banco. Mm, Entré a trabajar al banco, trabajé 5 años en un banco, ok. junté un dinerito y tenía yo un conocido que era un mecánico. Este mecánico me dijo, oye, me dan una oportunidad de un taller y, híjole, ¿y si me asocio con él? Oye, pues ¿cuánto necesitas más? No, pues tanto. Vamos de socios. ¿De veras? ¿Qué puede pasar? Sí me ha aventado tantas cosas, Ajá. así. La curiosidad, Va y pues, funcionan. Va y me metías un taller a mecánico. hacer, sí, empezar un taller mecánico, a empezar a arreglar coches, cosa que yo no había hecho nunca en mi vida. Pero me empecé a tomar cursos, empecé a aprender, empecé a ver todo cómo era. Y así, afortunadamente funcionó, Ok. iba muy bien. Chido. Entonces ya tenía yo más tiempo para estar en mi casa, porque además el taller lo puse muy cerca de mi casa. Ah, pues exacto. Nace mi primer hijo, nace mi segundo hijo, Ujú. se llevan 1 año, 3 meses, Ah. entonces chiquitos los dos, yo dije, rápido, acabamos y Aprendiste, rápido. aprendiste rápido. Sí, Aprendiste sí, bien a la ya, y familia. ya. Entonces, mi esposa entró a trabajar en el banco también, Ok. en otro banco Ok. distinto. Ujú. Eh, Nos vamos por caminos distintos, empiezan a crecer mis hijos, van llegando a la secundaria, ya no necesitaban tantos cuidados, ya no necesitaban tanta atención. Pues eso lo dices tú porque como que te criaron, porque hay otros que tenemos Ah, 40 y no nos queremos salir. eso también. Pero bueno, tú Sí, sí. desde Pero los si yo, 9 años ya no necesitan cuidados para ti. si yo desde el kinder fui solito, ya Independiente. que me preocupaba. Ajá. No, pero la realidad es que yo estuve mucho tiempo presente con mis Ujú, hijos. ujú. Eso quise hacerlo mucho a diferencia de mi padre, a diferencia de cómo me fue con él. Yo sí quería estar presente con ellos, y sí quería platicar con ellos, y sí quería entender Ujú. qué era lo que les pasaba, qué eran las inquietudes que tuvieran y estar todo el tiempo con ellos. Y el trabajo me lo permitía. Ajá, claro. Porque yo iba en las mañanas a dejarlos a sus escuelas, me regresaba yo, desayunaba y luego me iba a Al trabajar. taller. Salía yo del taller, iba yo por ellos, los llevaba a la casa y hasta pagaba yo una niñera, Ujú. una chica que les cocinaba y todo. Llegábamos, la comida ya estaba lista. Sí, las Me bondades de estar comía, cerca, de tener tu trabajo claro, cerca. comía yo con ellos Sí, y me salía yo y caminando me iba yo al trabajo. súper. Entonces ya regresaba yo. Surge otra oportunidad de otro negocio. Se quedan sin transporte escolar mis hijos. Bueno, en la escuela donde estaban mis hijos. Ok. Y la directora me dice, oiga, ¿no conoce a alguien? Sí, yo lo hago. ¿Por qué no? Y Sí. tenía yo un cliente que vendía una camioneta. Pues voy y compro la camioneta. Y al día siguiente ya estaba yo haciendo transporte escolar. ¿Tú eras el chofer? Yo era el chofer, Ahí claro. Tenía que ver cómo funcionaban las cosas, ¿no? Ajá. Entonces empezaba yo a las 5:30 de la mañana, salía yo a trabajar como conductor, recogía niños Conductor, pero de de, es- camioneta. de camioneta, de No de camioneta de de transporte programas de tele. escolar. Sí. Pasaba yo por niños, pasaba yo a mi casa por mis hijos, los dejaba yo en la escuela y me iba yo a desayunar a mi casa. Pasaba yo al taller, 12 del día, agárrate a la camioneta porque empiezas a recoger niños de kinder, primaria. No manches. Y ahí voy otra vez. Y así andaba. Entonces, ya tenía yo dos negocios: el transporte escolar, el taller mecánico. Y olvidado completamente de lo que yo De quería, lo que te gustaba. de lo que yo sentía, ¿no? Muy De lo bien. que me había gustado en algún momento. Ujú. Surge que cuando estoy precisamente, eh,
con los dos negocios, y mi esposa me dice, oye, fíjate que en el banco tengo la oportunidad de entrar a un taller y hay taller de teatro. Mm. Ah, ¿y te vas a meter? Sí, me voy a meter al teatro. Métete. Sí, ¿Te sí. podía invitar ella a ti también? No, Ah, yo no podía. ella porque estaba, Ella nada más porque como si fuera prestación o ahí. prestación del banco y cada año se hacen unos juegos bancarios. Ok. Entonces, en esos juegos bancarios participan en canto, baile, teatro, danza, de todas las actividades que te puedas Ah, qué chido. imaginar. Hay deportivas, obviamente, también. Entonces, se metió al teatro. Y en ese tiempo, precisamente, fuimos a ver una obra de teatro que estaban presentando unos compañeros del banco y ella todavía no estaba, apenas se había incorporado, todavía no presentaba ya nada. Ok, ajá. Entonces nos invitan a ver la obra de teatro y estoy viendo la obra de teatro y con lo poquito que había yo estudiado, Ajá, porque empiezo a criticar, empiezo a criticar qué estaban haciendo, tal, 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 sin saber y sin fijarme quién estaba y tú en quién las estaba butacas y alrededor. diciendo, Yo, sí, yo en las butacas. Termina la obra y se levanta en la fila de adelante, estaba un señor peloncito y ya grande, y me dice, ¿qué si sabes mucho de teatro? ¿Si sabes mucho de actuación? ¿Estudiaste algo? Pues estudié en tal, 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 y estuve haciendo esto y estuve haciendo y presenté obras de teatro y, ¿de verdad? Sí, yo soy director de teatro y yo estoy presentando, estoy por poner una obra de teatro de Shakespeare. ok. ¿No te interesaría trabajar? ¡Ay, claro! Otra cosa más que Sí, hacer, es ¿por qué exacto. no? Que al cabo consigo un chofer para el camión. Sí. Ajá, exacto. Pero los horarios, ¿a qué hora sería o Ajá. qué, no? Me dice, no, no, en las tardes cuando tengas tiempo libre. Dije, bueno, pues en las mañanas, 5:30 de la mañana, estoy haciendo transporte, luego me voy al taller, cierro el taller a las 6, ya mis hijos se quedan solos, después de las 6 ya tengo tiempo, ¿por Va. qué no? Y- Y me metí a teatro con él. Ok, Y mi esposa se mete también a trabajar con él. ok. Entonces, mi esposa estaba en teatro en el banco y aparte Ahí con ustedes. con este director. Entonces, nos íbamos en las tardes al teatro. Empezó a crecer tanto, tanto ese sentir. Volvió a nosotros lo que sentimos cuando estábamos en la prepa. Ujú. El pisar un escenario y decir, esto es lo que quiero, esto es lo que me llena. ¿Por qué no? ¿Por qué lo dejé tanto tiempo? Sí, claro. Y dices, bueno, pues sí, Muchas hijo, circunstancias. Claro, claro. muchas cosas que hacer, ¿no? Circunstancias. Que mantener y todo. Entonces, realmente eso fue, dejé muchos años por la familia. Circunstancias y tal. Ujú. Pero llegó el momento que dije, bueno, pues ok, entonces me empiezo a presentar en teatro otra vez. Y así fueron 6 años de estarnos presentando con diversas obras de griegos, de Shakespeare, de teatro clásico, Tennessee Williams, de Órale. todo lo que, porque él sí era muy, muy de teatro clásico. Ok, ajá. Salimos, estábamos en eso cuando de repente yo dije, ¿por ¿Qué qué no, más? por qué no buscar algo más? Hijo de- Dije, ¿cómo Sí, eras le...? inquieto, cabrón. Sí. Y fue cuando vi un anuncio, la verdad es que no me acuerdo si fue en un periódico, no me acuerdo exactamente dónde fue, pero vi un anuncio de una publicación para participar en una producción de televisión. Ok. Entonces dije, pues aquí toco la puerta y aquí veo si se abre, ¿no? Ajá, ajá. Era para trabajar de extra Ok. en una serie que se llamó El Pantera. Ah, con- claro, de las miniseries estas de Televisa, ¿no? ¿Eran de sí, Televisa? de Televisa, Estaban buenas. sí, con Sí. Luis Roberto Guzmán y entonces el famoso Pantera. Ajá, ajá. Entonces yo llego y dije, ay, pues soy actor de teatro, pues cómo no, y sí llego y pues nunca pregunté si me iban a pagar, si no me pagaban, cómo me pagaban, fui de gratis. Yo fui, trabajé todo y cuando salí dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero ¿y cómo fuiste? ¿Te presentaste? Y sí, pásale, mira acá, Fui, camina por aquí. casualmente ese día nada más iba yo, No. porque nada más querían a una persona que iba como asistente de policía. Ok, ajá. Entonces, sí, tú nada más pásate y te van a dar indicaciones y todo. Y dije, pues, pues va, lo hago, ¿no?
Entonces entré y sí, ya me presenté, no, sí, yo vengo a esto, ok, sí, está bien. Vas a hacer esto y esto, sí. Y empiezo a voltear y ver las cámaras y ver las la iluminación y ver todo. Dije, uy, pues yo estaba más Está chido. preocupado de todo eso que de que me pagara, ¿no? Ajá, Y claro. entonces dije, no, pues sí, 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 cómo no, y los nervios y de veras, salí, no, nunca pregunté quién me iba a pagar. Tú saliste tan lleno, tan satisfecho, tan Sí, contento yo de todo salí, que dije, esto era lo que yo quería, trabajar en televisión. Entonces, okey, si esto okey. es para televisión, bueno, está bien. Ajá, ajá. Entonces trabajé, empiezo a ver otras publicaciones así como esa, y empiezo a ver y veo otra publicación que era para trabajar en una novela en TV Azteca, pero no decía de Nombre. dónde era, ¿no? Ajá. Entonces, pues me comunico, oye, me interesa trabajar. Sí, cómo no, vente. Fui a trabajar, trabajé en Pasión Morena, se llamaba la La novela, novela, sí, la recuerdo, sí. con Changuerotti, con este Guerra, con Alberto Guerra. Órale. Entonces, entro igual sin saber ni qué hacía ni nada, pero llego al set, y, oye, esto está padrísimo, y empiezan a darme indicaciones, ok, sí, 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 extra. Trabajé como 5 veces, ahí sí cobré, Ajá. ahí sí ya Ya dijiste: pregunté, "Ay, sí, 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 sí sí, pagan". sí pagan. Entonces ya trabajé ahí y dije, ay, es que Sí, me esto late. me llama, trabajar en la televisión me llena más. Ajá. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy o qué hago? ¿No? Y vi otra publicación. No es cierto, una persona me comentó que estaban solicitando para otra producción. Entonces dije, bueno, pues vamos a hablar, vamos a ver de qué se trata. Entonces hablo y era para una producción de Argos, Okey. Las Infames. Llego a Las Infames, yo a trabajar un día igual, me dijeron, es un día, ok, pues yo llego a trabajar y todo, y ese mismo día creo que hubo un problema con el que iba a ser el chofer, Ajá, okey. que creo que también era un extra. Entonces, creo que había dicho que sabía manejar y no sabía manejar. Ah, okey. A veces Entonces, pasa. a veces pasa. Y entonces fue cuando me dijeron a mí, ¿sabes qué? ¿Sabes manejar? Sí. Pues, a ver, vente, te voy a presentar al director. Y me ve el director y, a ver, me entrevistó un poquito. ¿Qué has hecho? No, pues soy actor de teatro, señor. ¿Con quién cree que ¿Sabes habla? manejar? Sí, sí sé manejar. Perfecto. Sí, se queda él. 7 meses grabando. Órale. 7 meses grabando, no como actor, Ajá, com- pero un personaje, pero una con... gran secuencia. Sí, claro. Estuve en toda la novela ¿De completita quién eres el chofer o qué? de un personaje que se llama Benavides, que era el que iba a ser el presidente de México dentro de la novela. Ah, Era okey. Carlos Torres Torrija. Okey, órale, qué chido. Estaba Vanessa Guzmán, estaba Erendira Ibarra, había 4 Ujú. chicas que eran las que controlaban todo el poder, ¿no? Entonces, pero el problema para mí fue en ese momento porque yo dije, bueno, ok, empiezo a trabajar aquí, es una secuencia y todo, pero mis trabajos allá, el transporte escolar, ¡Los niños! Ah. los niños, pues uno como quiera, pero Sí, los pero sí, niños. las criaturas. No, entonces tuve que empezar a hablarles a los padres y decirles, perdón, Ya no lo voy a armar. no puedo hacer el transporte, no puedo ya con eso. Busqué, intenté buscar algún familiar. No, lo De hiciera. hecho, intenté con una hermana, ¿sabes qué? No, es que es mucha responsabilidad, es que Claro, no quiero, es que me arriesgo. No, no te preocupes, a fuerza nada, claro. a fuerza nada. Dije, está bien, las cosas se van abriendo. Creo mucho en las oportunidades y que no sabe uno qué tomar y qué no tomar, pero mientras más arriesgado eres para tomarlas, te das cuenta de que era una oportunidad o de que no era oportunidad. Totalmente, totalmente. Hay que decir que sí. Hay que decir que sí a la vida. Así, todo eso me lo fue marcando. Si te fijas, todo eso era oportunidades que me iban saliendo y yo nunca dije que no. Eso fue, sí. Y me iba llevando hacia Y te donde salían bien quería. las cosas. Y me salían bien las cosas, afortunadamente, sí. Sí, hay gente que también se arriesga y que también de repente se topa con pared y no, y la vida parece diciéndole: "Es que aquí no es, brother". Exacto. Pero a ti parece que la vida te sonrió cuando sentías esto y cuando sentías el impulso de decir: "Sí, sí le entro". Y regularmente la vida, pues, parece que premia, ¿no? Premia el atrevimiento, pues. Sí, yo creo que sí, de verdad que yo creo que sí. Cuando se dio lo del banco para poner el taller mecánico, al poco tiempo empezó a haber problemas en el banco. No.
Órale. Por eso me quedé solo con el taller. Pero casualmente yo ya lo había iniciado, Ya tenías a dónde. sin pensarlo y sin imaginarlo. Claro, Se va dándolo el taller, se da lo del transporte escolar. ¿Por qué se dio el transporte escolar? Para complementar. Pero tuve la oportunidad de estar llevando a mis hijos todos los días al sí, colegio, totalmente. comer con ellos, convivir Para con eso, te ellos. sirvió para eso. Sí, sí, sí. Entonces estuvo interesante. Se da la oportunidad de teatro, la tomé. Claro. Y fue una gran experiencia. Fue, de verdad, este maestro es muy bueno. Se llama Paco Madien, vive todavía en Ah, Toluca, qué bueno, chido. por Metepec. Es muy bueno, pero ya por la edad que tiene ya no puede. Pero era de los que decía, ¿quieres? Yo te enseño. Eso también. No me interesa que tengas estudios de, Claro, ven, buenísimo. ¿quieres? Yo te enseño, porque esos son los que me sirven, los que realmente Quieren aprender. quieren hacer las cosas. Y en el medio conozco mucha gente que nos conocemos así. En el Sí, teatro, precisamente, que sigo pensando que es la mejor escuela para un actor, claro. ¿no? Sí. Entonces, pues se dieron las oportunidades y bueno, se da lo de TV Azteca, bueno, lo de Ahí, Argos. en esa oportunidad me imagino que aprendiste mucho porque viste un chorro de Sí, tiempo ahora sí, sí. todo el teje y maneje y para cómo eras de curioso, Nunca en un foro. Ahí, hasta ahí, era siempre locaciones. Ok. Siempre eran locaciones. Termina la serie de Infames y empiezo a tocar otra vez y voy, regreso a Azteca y voy acá y no se me abría nada. Entonces dije, ¿y si voy a Televisa? Pero es que ese monstruo, quién sabe si me reciba, quién sabe. Bueno, ¿qué puedo perder? ¿No? Sí, exacto. Empiezo a buscar y empiezo a buscar y encontré una publicación igual, para una novela que empezaba de Televisa. Nada más ponía novela de Televisa. Ok. Entonces hablo. No, sí, te podemos entrevistar. Vente, estamos en tal lugar. Llego a tal lugar. Y nada más me vieron. Sí, sí me funcionas. Nos vemos mañana. Bueno, las Sí, bondades de ser güerito. pero- no, pero no era. Dale. A mí no me hubieran dicho lo mismo. Pues No, no, pero está hasta cierto chido. punto sí, sí, sí. Sí, es Digo, un poco. igual, y si hubieran buscado otra cosa, me hubieran dicho a mí que no. Claro, lo que quiero decir es que con esto es que también, es que sí, sí, o sea, la vida y la industria te estaba llame y llame y llame, güey. Sí, exacto. Entonces, ok, llego y empiezo, y me dicen, sí, cómo no, tienes llamado mañana. Es en Televisa San Ángel. Televisa. Dije, voy a entrar a Televisa, bueno. Pues llego a Televisa al día siguiente, llegué tempranito. Yo quería conocer todo, estaba ávido de conocer los foros, Ajá, de ajá. conocer todo ahí adentro de Televisa. Entonces, llego la primera vez, veo cómo funciona todo. Veo que llegaban y todos nos tenían ya Ajá, registrados. ajá. Entonces ya sabían que íbamos, ya sabían. Entonces llegaba el coordinador y nos metía y todo. Ok. Al día siguiente dije, bueno, ¿y si voy yo solo? ¿Me dejarán entrar? Porque el día siguiente tuvimos llamados. Ah, o sea, sí, ajá. Iba a ser secuencia. Ok, ok. O sea, sí Era, tenías llamados, sí estaba tu sí, nombre. era la novela Corona de Lágrimas, con Ernesto Laguardia, Ok. Maribel Guardia. Entonces, llego, sí, al día siguiente íbamos a tener ya llamados como 3, 4 veces por semana. Entonces llego a Televisa, llegué antes de la hora que me citaron. Ah, vengo a llamado. Yo muy seguro de mí mismo, yo, vengo a llamado. Sí, como, no, ahí estoy en la lista. Ah, sí, 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 sí. Aquí está tu café, pásate. Me pasé, dije, ay, Ok, ya voy ya voy ganando, ¿no? avanzando. Ajá. Pero no tuve, yo con el arriesgue de aventarme a hacer las cosas yo solo, Ajá, ajá. sin O sea, ni realmente. pensabas en qué podía salir mal ni nada, No, pues, solo. ¿por qué? Pues vengo a trabajar. Claro, claro. ¿Qué me pueden decir? No, 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 espérese. salte. Ajá. Pues me salgo, no pasa Mm, nada, ¿no? Pero mientras era arriesgarme y entrar y conocer. Entonces ya me fui directamente al foro donde estábamos, pido un camerino, ya me sabía todo. Pido las Ah, porque hojas les de. daban un espacio, pues ya sabías que a Sí, qué espacio se iban. Ah, el día anterior ya lo había claro, hecho. claro. Entonces ya llego, sí, yo ya pedí todo. Y voy y me empiezo a recorrer Televisa y dije, me voy a meter por todos lados. Mientras no me digan que no, pues yo me meto, Claro, ya cuando, exacto. ¿no? Ya si me dicen, no, no, aquí no puedes pasar, está Listo, bien, me vale. salgo, Ajá, está bien, no ajá. hay problema, ¿no? Y ya. Y así empecé a recorrer Televisa. Cuando llega mi jefa, la que me había contratado para esa novela,
Llega y me dice: "¿Tú qué haces aquí?". "Ah, pues llegué temprano, y ya pedí esto, ya pedí esto, ya pedí". Okey. No lo veo mal. No, no me dijo que estuviera mal. Entonces yo dije: "Está bien, ¿no?". Al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo. Llego temprano, pido todo, ta, ta, y llega ella y me dice: "¿Tú qué haces aquí?". "Pues llegué temprano, hice esto, hice aquello". ¿Está mal? No, 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 no. Oye, ¿y no te interesaría ser coordinador? No Sí, ¿por mames. qué no? No, güey. ¿Por qué no? Chinga. ¿Qué hace un coordinador? Pues eso, ¿qué haces, Pues güey? pues pues Lo que ya estás pues yo había haciendo. visto uno que estaba ahí, Ajá, ¿no? Que era el que nos llenaban las hojas y hacía, y ¿por qué no? Pues yo dije: "Ya estoy aquí, sí, ah, claro, 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 claro. yo, claro que sí". Pues, a partir de esa siguiente semana, ya era yo el Coordinador. coordinador. No manches. Entonces, estaba yo en la novela, y estaba yo como coordinador. O sea, las 2 cosas por el mismo boleto, porque tampoco me Ah, pagó no es que te más, ¿eh? pagaran más. Tampoco me pagó más. Claro. No, no, pues exacto. Aquí salió bien el negocio para ella, pero tú Exacto. mientras estabas disfrutando también y decías, ah, está chido. Claro, no, y tuve la oportunidad de entonces decir: "¿Qué hago? Ya estoy aquí adentro. ¿Qué hago para que me den trabajo, para que me conozcan como actor?". Ah, claro. Mm, Entonces, ya había yo visto un edificio donde estaban todas las producciones. ajá. Dije: "Pues voy a traer mis fotos, voy a traer mi currículum Y ahí lo dejo. y a tocar y a decir con quién lo puedo hacer", ¿no? Y así empecé. Empecé a tocar puertas y a tocar puertas y a tocar puertas hasta que se me abrió una. Se me abrió un llamado de La Rosa de Guadalupe. Ajá. Oye, ¿tienes anda? No, no tengo anda, no tengo esto, no tengo. Soy actor de teatro. Yo Ajá, haciendo ajá. mucho, ¿no? Pero realmente no, La experiencia ahí no, no, no no había tenía yo experiencia como actor en como actor en televisión. televisión. Ujú. Entonces, me dicen, sí, sí, está bien, necesitamos que traigas esto, que traigas esto. Y me citan a lectura, y ahí voy a la lectura, y todo nuevo para mí, la emoción, los nervios y todo, pero dije, sí, sí, claro que esto es, Ajá, ajá. claro que esto es. Entonces, fue mi primera oportunidad, fue cuando tuve que decidir mi nombre artístico, fue cuando tuve que decidir todo. Ya. Ahí ya te dijeron, oye, pues entonces hay que reportarnos con ANDA, hay que darte de alta. Sí, ahí fue cuando me dijeron, ¿sabes qué? Vas a tener que ir a entregar tus papeles, vas a tener que Ya. hacer todo esto. Y dije, Y tú, no más, sí, dije, sí, si, sí, si sí. quieres cobrar, ¿verdad? Si no quieres cobrar, no vayas a Holanda. Pues no estaría mal. Ah. Pero sí, ya decía yo, no, ya se tiene que cobrar. Ajá, ajá. Entonces sí, ya fue cuando fui a la ANDA, fue cuando tuve que decidir, te digo, mi nombre artístico. Y también yo decía, bueno, qué complicado todo esto porque, pues desafortunadamente ya no estaban mis papás. Ajá, Ya ajá. habían fallecido mis papás, entonces ya no podía yo mostrarles que estaba yo haciendo lo que yo me gustaba. Ellos supieron que ellos, sí, o sea, tu papá, por ejemplo, sí supo que te inquietaba y que te gustaba el teatro, o no lo supo realmente porque no lo dijiste tanto. No, es que fíjate que cuando fueran todos los problemas con papá, yo tuve N problemas con mi papá. Ok. De hecho, nos dejamos de hablar. Uf, Cuando estaba yo en la secundaria nos dejamos de hablar, hubo muchos problemas, entonces no sabía él qué me tus gustaba o qué no gustos me ni nada. gustaba. Él pensaba que yo me quería dedicar al deporte, y sí era una de las cosas que me gustaba mucho, el deporte, pero nunca platicamos, nunca nos metimos más. Mi mamá sabía, pero mi mamá me decía, no, o sea, No le digas a tu papá. no, Ok. no, ni para qué mencionarlo, porque no le gusta, Ajá, no le gusta. Y es un medio muy difícil. sí, Entonces, no te metas, no esto, no aquello, no. Entonces, siempre era detenernos por eso, por los miedos, por sí. lo que la demás gente dice y no lo enfrentamos, y cada quien vive un Una mundo realidad distinto, distinta. ¿no? O sea, sí es cierto, hay riesgos, pero hay riesgos en todos lados. Hasta de no Sales, hacer. sí, Hasta de no exacto. hacer hay riesgo. Te quedas todo el tiempo en tu casa y ese día tiembla, un Ah, terremoto y se cae lo que. tal cual, tal cual. O Sí, sí, sea, sí, de acuerdo. o De sea, no, acuerdo. no, no hay que ser fatalistas, ¿verdad? Tampoco, pero No, pero el mensaje sí es un poco luego, cuando tomamos las decisiones por miedo, o sea, por temor a que pase algo peor, yo creo que ese debería ser un indicativo personal
de decir estoy eligiendo por las causas incorrectas, porque la verdad es que deberías hacer algo por amor, si te gusta, si te nace, si te vibra, si te hace latir el corazón, si te Sí, pone la piel chinita, si te hace reaccionar positivamente, güey, dale, no va a importar, o sea, no pasa nada, ¿no? Te vas a equivocar, exacto. te equivocaste también 5 años antes en no hacer esto, güey, por miedo. Pero no hay, exactamente, y no hay tanto como, creo que el peor arrepentimiento que puede uno Uf, tener es dejar de hacer las cosas y decir, si lo hubiera hecho. sí, esto. Porque ¿O qué si lo, hubiera pasado? ¿qué Sí, hubiera pasado si lo hubiera hecho? sí, Entonces, hay que arriesgarse, la vida es de arriesgarse y es de vivirla, porque es una, sí, en mi opinión. sí. Hay una película muy buena que es Walter Mitty, La increíble vida de Walter Mitty. Ajá, ajá, Es un poquito eso, él todo el tiempo está encerrado y de repente empieza a soñar despierto hasta que empieza a vivir y claro, empieza a arriesgarse y dice, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Y termina padrísimo la película, ¿no? Pero es un poquito de eso, sí, el arriesgarse y el tomar al toro por los cuernos y decir, ¿por qué no? sí, de acuerdo. Me gustaría mucho ahorita cerrar ya con el capítulo un poquito más adelante, nada más antes de profundizar, porque me gustaría escuchar tu opinión, sobre todo porque tienes la experiencia de diferentes partes, ¿no? De la industria. Ya fuiste extra, ya has sido talento, ya has sido como actor incluso en episodios en Televisa, etcétera. Coordinaste, lo cual también es una cosa que me gustaría, porque este es un lugar en el que me gustaría también que compartieras, nada, la visión, la diferente visión que te dio el estar como extra y también, sobre todo estos dos panoramas, ¿no? El estar como extra, el tener que ser dirigido por alguien, por algún coordinador, etcétera, y el coordinar tú a la gente, tú estar a cargo, ¿no? ¿Qué, Ujú. qué, qué diferencias encontraste de haber vivido los dos? Fíjate que en un principio, la verdad es que no tuve malos coordinadores. En un principio, sobre todo eso, cuando empezaba, ¿no? Cuando llegué a Televisa, el ser yo el coordinador, decía, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad? ¿Hasta dónde llega lo que puedo o no puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo librar a un extra? ¿Hasta dónde puedo cuidar al extra? Claro, ¿Hasta dónde no puedo? sí. El estar mediando con producción y estar viendo qué puedes y qué no puedes hacer. Esos años de coordinar me dieron un poquito de eso. Desafortunadamente nada más fue dentro de Televisa. Ajá, Entonces no tuve la experiencia de coordinar en proyectos fuera de, claro. pero aprendí mucho de televisión. Y tuve gente de producción que también de repente les vale, Tal cual. les valen Sí, los extras. importantísimo, claro. Igual hay otros que te dicen, tienes razón. Sí, Vamos a darles un espacio, vamos a darles un lugar, vamos a ya que mantenerlos descansen. bien. Ah. ¿Sabes qué? La diferencia de tener a una persona en la que te dice, son extras, Uf, ese al, comentario es común, ¿eh? sí, y la diferencia que te digan, claro que Sí, sí, es cierto. manténlos bien comiditos, bien ¿Ya comieron tus alimentados, extras? sí, con agua, con pan, con café, con refresco, que te los mantengan bien, la gente trabaja bien, Yo también creo en eso. porque es el buen trato. Sí, Al maltrato dices, sí, no quieren regresar aunque tengan secuencia, sí, aunque sí. les estés pagando. Fíjate, sí, eso es importantísimo, cómo de repente o sea, de verdad la influencia que tienen. O sea, lo mucho que influye por ejemplo, un maltrato, pero incluso de los asistentes de dirección, que a lo mejor traen sus nervios. Seguramente, no quiero decir que sean malas personas. No, No estamos hablando de buenas o malas personas, pero es cierto que cada quien trae sus estreses y todo esto. sí, Pero una persona que desde el primer momento ya te está correteando, ya te está hablando mal, ya te está, ¿sabes? Como apresurando, tronando los dedos, gritando. sí. Sí, sí, o sea, sí, sí ya genera una resistencia, pues, ¿no? Sabes que los horarios de las grabaciones son muy largos normalmente y a veces empezamos demasiado temprano. Cierto. Que te tengas que levantar a las 5 o 4 de la mañana, Sí. llegues al lugar y reciban con una mala cara. Y no esto, no aquello. Ay, ya va a estar Va a estar larguísimo el así. día, Sí, va a estar larguísimo. Y le voy a larguísimo. ver la cara todo el día. Sí. Y otra de las cosas, también hay veces que los que coordinan Ujú, no saben coordinar. es Hay cierto. gente que sabe coordinar, hay gente que no sabe coordinar. O Ah, sea, un poquito de lo mismo. Hay extras que no saben ser extras, sí, sí, que sí, se sí. sienten de repente.
de todo hay cierto. en el medio, ¿no? Pero también es cierto que, a ver, la labor de extra, digo, sin demeritarla ni mucho menos, pero lo que quiero decir es que si hay un buen líder, si hay una buena coordinación, si hay una buena persona a quien seguir, Es no necesitas una gran experiencia para ser extra. Es claro, decir, a alguien a un coordinador le resuelve mucho el hecho de que un extra sepa lo que tiene que hacer y todo eso, pero exacto. no necesita que lo sepa, porque si tú sabes, lo puedes hacer que te siga indicaciones, y si Ujú. tú eres muy claro y si tú eres amable y todo eso, regularmente tienes buena respuesta de ellos, pues. Sí, sí, Porque aparte sí, son indicaciones sencillas, es decir, ahorita nos levantamos todos, chicos, síganos para acá, hacemos esto, y ya después dirección les dirá qué hacer, que son cruces sencillos, ¿no? En claro. realidad y tal. Y cuando ya aprenden, cuando ya es gente que tiene experiencia en el set, no tienes ni que decirles que se muevan. Exacto, ¿Saben eso es qué? una chulada. Denle vida, saben cómo es la escena, ya vienen en el ensayo, denle vida. Y Totalmente. solitos, Es solitos se cierto. mueven. Y eso a mí fue algo que me impactó llegando aquí a la ciudad, pues la enorme comunidad de extras. O sea, aquí sí Sí, la gente vive sí, de eso. O sea, en provincia no hay otro lugar, creo yo, que la gente pueda decir, yo me dedico a hacer extra y vivo de eso. Y ujú. aquí, aunque haya rachas buenas y rachas medio malas, pero sí hay una comunidad muy grande de gente dedicándose y viviendo de eso. Y hay muchos actores que han decidido ser extras, ¿Y eso por qué pasa? porque no tienen mucho trabajo como Es actores, cierto. Ya, y como extras pueden trabajar todos los días. ya sé a dónde vas, sí. Pueden trabajar todos los días. Que hoy es un comercial, que mañana es otro comercial, que mañana es una producción Ok, los presupuestos no son iguales, Ujú, claro, pero pueden trabajar todos los días. cierto. Y en cambio, como actor, muchas veces es tan difícil tocar puertas todos los días y que Claro. no se te abran. Y pase un mes y tú diario estás tocando puertas. Y pasa un mes, pasan 2 meses y no tocas algo. Y la renta sigue llegando, y Y, los y no, gastos y sigo comiendo. claro, ¿Verdad? O claro. sea, eso, por ejemplo, también ese es un tema importante. ¿Qué pasa con la gente que entiendo que regularmente pasa que actores o gente que está empezando a tener papelitos o que actúa en las academias les dicen y les piden que no extreen, ¿no? Y Sí. entiendo que es una parte de que de repente te van a ver y entonces ya no te van a tomar en cuenta, te van a ver extrear y ya no te van a tomar en cuenta como actor, entiendo, pero ¿qué pasa? O sea, porque no quiero contrapuntearlo, lo único que quiero es, como no entiendo bien, ¿qué pasa si, pues, de pronto pasan meses y no tengo chamba? Por lo que dices. Sí, es muy común, sobre todo se daba mucho en Televisa, Ajá. el hecho de que decían, ¿eres actor? ¿Ya tienes tu anda? No extres. Mm, O los mismos delegados de la anda te dicen, no extres. ajá, ajá. Dices, o sea, perdón, pero pues necesito Tú no hiciste comer. caso a eso nunca. No, yo no hice. No, tú no Yo, hiciste caso a nada, güey. A ver, no, tú no hiciste mira. caso de nada, te valió madre todo. No, pero es que también hay que saber un poquito qué es lo que estás haciendo. O sea, por ejemplo, yo te soy sincero, nunca extreo en Televisa. Ajá, ok. ¿Por Ujú, qué? Porque todas las producciones me conocen. claro. O he trabajado con casi todas las producciones de Televisa. Ujú, ¿Para qué voy y me meto de extra en totalmente. Televisa? Pero puedo estar de extra en un comercial, Una puedo serie de estar en una televisión. película de James Bond, puedo estar en Claro, una serie de... ¿Por qué no? claro, totalmente. Claro. Me he ido a viajar de extra, me he ido a Cancún, me he ido a Vallarta, Qué chido. de agarrar mi coche y decir, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuántos días me aseguras que tengo trabajo? Pues tantos. Me sale, ¿por qué no? Regreso tablas, pero me aventé un Claro, viajecito. totalmente. Ya conocí, O sea, trabajé, ya es estoy un, allá. es un poquito, ¿no? Pues es tu ideología. Me gustaría, fíjate, porque ya estamos sobre el tiempo, porque hay muchísimas cosas que platicar Claro. que creo que podríamos profundizar más, pero yo espero que tengamos otra oportunidad. Pero ahorita, para redondear el programa, el capítulo, me gustaría más bien que cerráramos con, pues nada, si tuviera un consejo que le quisieras dar a alguien, a una joven o a un joven que quiere actuar y que se va a encontrar con estas cosas que ya sabes que se van a encontrar, con estos consejos o buenos o malos que... Pero Luis, ¿qué le saldría a Luis con su experiencia como consejo para estos chicos que quieren entrarle y que a lo mejor también ven como trampolín la parte de los extras, pero que tienen esta otra voz que les dice, acá no, porque si no, ¿qué les diría Luis con su experiencia? Yo les diría que sí se preparen, que sí estudien, que no paguen por trabajar,
Ajá. porque hay muchos disque o pseudo manejadores, Oh, pseudo agencias, hay de todo. okey, claro. Disque agencias que te piden dinero para sacarte fotos, para hacer esto, para... No, es que Sí, esas cierto. fotos no sirven, es que... Y le sacan dinero a mucha gente que quiere entrar al medio, que dices, de veras que cómo los... Y eso no es necesario, y ni Y no es no te necesario. garantiza chamba, no. Claro, es prepararse bien, es hacer tu chamba bien. Cualquier cosa que estés haciendo en la vida, hazla bien y prepárate para lo que quieres hacer. Si quieres actuación, métete a estudiar actuación. No con cualquiera, investiga bien. Investiga bien. Hay muchas oportunidades ahora con el internet de Claro, saber es muchas cierto. cosas, de investigar, de meterse en los temas que queremos, Sí, como para saber quién es fraude, quién no es fraude. sí, sí. Entonces, métete con buenos actores. Ahí está la escuela de Damián Tobar, está la escuela de Damián Alcázar. ¿la cuál? De Damián Alcázar De también. Damián Alcázar, está la, M&M Studio de Patricia Sí, Reyes. O sea, opciones hay muchísimas. o quieres estudiar de veras la actuación, prepárate, estudia. Hay carreras de actuación en la Totalmente. UNAM, hay muy buena Sí, tal cual, escuela. tal cual. Entonces, yo creo que es eso, prepararse muy bien, nunca, nunca des por sentado algo. Sí, Es realmente, las oportunidades hay, sí sí. las hay, sí hay oportunidades, pero hay que machetearle. No es un medio fácil, no es algo fácil, sea el perfil que sea, no porque sea uno Ah, rubio, no porque... era cotorreo, pero No, pero pero bueno, ujú, de de veras, acuerdo. hay personajes para Para todos. todo. Y ahora se está demostrando, porque cada vez ves en Sí, Hollywood de repente gente que rompe claro, esquemas, ¿no? Que claro, rompe, y que está bueno, o sea, y esto es lo bonito de esta industria, que sí tiene lugar para todos, pues, para tiene todos. lugar para todos, pero también creo que hay y un mensaje que me gustaría también decir ahorita para que ya nada más cierres con alguna idea final, pero creo que ayuda muchísimo, y no solo en lo que hacemos, sino en la vida, eh, un trabajo personal, o sea, es decir, que tú te dediques un rato a conocerte. Muchas veces nos dedicamos en la vida a hacer las cosas que a los demás les gustan, o a que a mi novia le gusta, o que a mi grupo de amigos, o que mis papás esperan de mí, ¿no? Y nunca, o por muchos años, no nos detenemos un ratito para saber qué le gusta a Saúl, güey. Qué Sí, le hace sentir? ¿Qué le hace latir su corazón? ¿Qué realmente le gusta fuera de las voces de afuera, claro. ¿no? Fuera de las voces de acá. Sí, una de las cosas que creo que me ayudó mucho, precisamente eso de ser una familia tan grande, Mm, era precisamente eso, la falta de atención hacia mí. mm, Entonces, me daba mucho tiempo de pensar y de hacer claro, muchas cosas, de hacer y de valerme por mí mismo. Entonces, darme cuenta qué era lo que me gustaba, qué era lo que no me gustaba, e ir caminando hacia donde quería hacer. Y realmente sí, si tú haces mucho trabajo de introspección, de conocerte a ti mismo, puedes darte cuenta que de veras sí. no te conoces tanto como creías. No, no. Es de veras, y nunca termina uno de conocerse. No, y luego empiezan a abrirse las puertas, pues como tú, mágicamente pareciera que para donde pisabas y donde te llevaba tu curiosidad, se abría la puerta, se abría esta, se abría la otra. Un poquito dicen de suerte, pero hay que estar Hay que estar. cuando llegan las oportunidades Y hay que atreverse, y hay que porque atreverse a también es hacerlo. cierto eso. Muchas Es- veces la oportunidad te pasa una vez, te pasa otra vez, pero si tú no das el brinco, pues no, no va a pasar, el carnal. clásico chiste, ¿verdad? De que te mandé una lanchita, te la mandé Ah, 5 pues veces, pero nunca la agarraste. es correcto, es correcto. Pues tú agarraste todas, carnal. Pues, al que sea, yo lo Creo que es primero que algo agarre. tal Sí, cual. claro. Es algo muy chido. Pues listo, no sé si quieres concretar, con cerrar el bloque ya nada más con un mensaje para la comunidad, para la banda que te conoce, tú eres muy conocido también en el medio, entonces estaría chido también que los enganches, que los invites acá a que estén pendientes de nuestros chismes. Sí, 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 por favor, estén pendientes y muchas gracias por la invitación. De veras, qué bueno que tuviste esta idea de hacer precisamente esto. Es un poquito de la comunidad, es un poquito del medio y escucharnos entre nosotros, que hay muchas veces que estamos trabajando y no nos conocemos realmente tampoco. Años de estarnos viendo y no sabemos nada de nosotros. Eso está cañón. Es simplemente nosotros años de conocernos y no hemos platicado tanto como para conocernos realmente. Entonces,
hagamos eso, tratemos de ser más empáticos con todos los que estamos en el medio. Todos tenemos diferencias, todos tenemos muchas cosas, pero hay que ser empáticos y hay que apoyarnos entre nosotros. Buenísimo. Es un medio muy grande y estamos en el medio, entonces nos encontramos en todos lados. En todos lados, nos seguiremos encontrando. Y Y el no chiste se es seguir pierdan el disfrutando. siguiente. Eso. Bien, entonces pues ya lo saben, ya lo dijo Luis. Y entonces muchas gracias. Este es otro capítulo de Tipi Podcast. Y bueno, los esperamos en el siguiente. Saludos a todos. Gracias, Gracias. Luis. Qué Gracias a chido, ti. hermanito. Gracias, Gracias. carnal. Gracias. Gracias, bro. Chido.